Ya. Buenos días a todo el público presente y buenas noches para los que lo estén visualizando desde Europa. El día de hoy, el semillero de investigación y progreso, formado por estudiantes de la especialidad de arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú, se complace en contar con la doctora Aicha Bachil Bacha, que es la directora del programa arqueológico Ánimas Altas Ica, Perú, investigadora de la Escuela de Estudios de Ciencias Superiores en Ciencias Sociales de Francia y profesora del Instituto Católico de París, que el día de hoy nos brindará una ponencia titulada Aportes de las investigaciones del programa arqueológico Ánimas Altas Ica, Perú, el territorio en los Andes precoloniales, el caso de los Palacas. Le recuerdo a todo el público presente que si tiene alguna pregunta o duda, nos la pueden dejar tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook para ser respondidas al finalizar la ponencia. Sin más que agregar, doy paso a nuestra estimada ponente. Buenas tardes o hola a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer a Jesús Eduardo Arangorán y a los organizadores de este evento por la invitación. Quiero también dar las gracias a los alumnos y colegas arqueólogos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y del Museo de Ica por la iniciativa de organizar conferencias y eventos en torno a la arqueología del departamento de Ica en estos tiempos tan difíciles. Bueno, voy a empezar mi conferencia. En esta conferencia trataré de articular una reflexión sobre el territorio de un antiguo establecimiento Paracas llamado Ánimas Altas, Ánimas Bajas, ubicado en la costa sur del Perú, en el Valle Bajo de Ica, asignado a la cultura Paracas. Bueno, sin pretender dar respuestas definitivas o generalizar lo que voy a proponer para Ánimas a todas las partes de los Andes, en todas las épocas. En esa presentación trataré de elaborar propuestas de interpretaciones y teorías sobre la base de contextos arqueológicos bien documentados, con el afán de entender la naturaleza, la organización y el funcionamiento de los antiguos asentamientos andinos en la costa sur. Segundo, entender lo que ya hemos llamado centros políticos religiosos dentro de una perspectiva andina y de entenderlos a la escala del territorio y no solamente a la escala del asentamiento. Es decir, no limitarse a lo monumental o solamente a lo construido. En tercero, enfatizar el análisis de la arquitectura en la medida que la arquitectura marca un territorio y en su estructura se inscriben las técnicas, los saberes y la cosmovisión del grupo que ocupa el lugar. El enfoque en otros materiales, el enfoque en otros materiales va más allá de un análisis tipológico. Eso quiere decir que la diversidad estilística, o sea, los fases, los subestilos de cerámica y textiles, que no se manifiesta siempre en diacronía, es considerada como otro indicador de complejidad social. Explorar esta variedad desde una perspectiva de dinámicas sociales y territoriales permite proponer otros modelos de interpretación y a la vez salir del discurso tipológico que nos aleja de la dimensión humana del objeto arqueológico. Y por fin, usar datos etnohistóricos
etnográficos para apoyar y consolidar las interpretaciones, pero no tomarlos como punto de partida o como marco teórico en el cual tienen que encajar los datos arqueológicos. Empezaré con una propuesta de definición de lo que los arqueólogos llaman paracas, seguida por una presentación de contextos excavados en el marco de nuestro programa, el programa arqueológico Ánimas Altas Ica Perú, y luego resumir lo que he presentado y publicado hasta la fecha sobre la zona nuclear de Ánimas, y finalmente concentrarme en su fundación, ocupación y la organización de su territorio. El nombre Paracas, tal como se conoce entre los especialistas, hace referencia a una de las culturas más representativas del antiguo Perú. Ese nombre se dio luego del descubrimiento de momias espectaculares en la misma península del mismo nombre. Sin embargo, sabemos que esta cultura se desarrolló en gran parte de la costa sur del Perú. La cronología de Paracas abarca lo que los arqueólogos llaman el horizonte temprano o el formativo. Así, los arqueólogos en general han dividido el periodo Paracas en tres épocas, como podemos ver en esta tabla: Paracas temprano, Paracas medio y Paracas tardío. Mencionar a la cultura Paracas evoca la originalidad técnica e estética de sus textiles polícromos y de su cerámica fina, pero lo que no sabemos mucho es que los Paracas también fueron arquitectos ingeniosos que utilizaron materiales simples como adobes, bloques de arcilla, sedimentaria para construir pirámides y plataformas y templos. También dejaron geoglifos que son anteriores a sus pares de Nazca. Aquí tenemos otros ejemplos de arquitectura Paracas, de dos sitios famosos, bueno, Ánimas Altas y también Huacasoto. Bueno, otra manifestación característica de los Paracas, otra manifestación material, fue la práctica de las trepanaciones y también, como otras poblaciones andinas, la deformación craneana. Bueno, ahora voy a pasar al complejo, hablar del complejo arqueológico de Ánimas Altas. Empezaré con los antecedentes. Entre las décadas 1940 y 1960, el sitio fue visitado por los arqueólogos Tello, Dawson, Dwight Wallace, disculpa, y después, en 1960, un sondeo fue realizado por Dawson. Una década después, antes los trabajos de mis colegas Sara Masay y Anita Cook, tenemos los trabajos de Carlos William y Miguel Pasos, que reconocieron los dos sitios, Ánimas Altas y Ánimas Bajas, en sus publicaciones. Las coordenadas que han sido mencionadas correspondan justamente a Ánimas Altas, Ánimas Bajas. Y como todo el mundo sabe, el sitio ha sido excavado. Bueno, Sara Masay en 1982 realizó una excavación en Ánimas Altas. Entre 1988 y 1990, Ánimas Altas y Ánimas Bajas han sido también prospectados por Anita Cook. Y luego vienen nuestros trabajos.
Bueno, las excavaciones llevadas a cabo desde 2009 en el marco del programa arqueológico Ánimas Altas permitieron sacar a la luz contextos arqueológicos caracterizados por una rica y variada cultura material, entre ellos los hallazgos de 4 frisos, como se ve en estas imágenes, que vamos a desarrollar, a explicarlos más adelante. Aparte los trabajos, quiero mencionar aquí, aparte los trabajos de excavación y prospección, el programa lleva a cabo desde 2013 prospecciones en el Valle Bajo de Ica, trabajos de conservación de los edificios y sus frisos, así como actividades de talleres destinados a las poblaciones de Cayango para luchar contra la huaquería, ayudas concretas y directas hasta el pueblo de Cayango. Por ejemplo, como hemos construido baños para la escuela y para el pueblo, hemos instalado también canalizaciones del agua para facilitar la conducta del agua del pozo hasta las casas. El año pasado, gracias a una donación de Adobe System a la Asociación Arqueología y Sociedad de Paracas, se está construyendo una cocina, un prototipo de cocina mejorada para mejorar la vida diaria de los familiares, de las familias campesinas. Uno de los objetivos principales del programa es también la formación de estudiantes y arqueólogos. Hoy en día, más de 80 estudiantes peruanos, europeos, han hecho sus prácticas en el marco de este programa. La participación, en general, la participación de las universidades es, en primero, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y claro, el programa está abierto a otros alumnos de otras universidades en Perú. Ahora vamos a la descripción del sitio. Los edificios de ánimas altas, ánimas bajas, se construyeron sobre una capa, una porción de pampa cubierta de capas de arcilla sedimentaria, de vetas de ocre y de pequeñas dunas. Estas fueron acondicionadas para emplazar las construcciones o incorporarlos dentro de las edificaciones. El sitio abarca más de 90 hectáreas y incluye 100 montículos de planta ortogonal que albergan edificios todos orientados, tienen la misma orientación de norte a sur con una desviación de 30 grados hasta el oeste. Se observa también un ordenamiento intencional en la articulación de los grupos de montículos. Algunas estructuras conforman una unidad orgánica compuesta por una pirámide principal conectada a plataformas laterales, y el ejemplo más representativo es el ejemplo de lo que hemos llamado el templo o el edificio de los frisos. Por lo general, el diseño arquitectónico de las estructuras es el escalonado, y los espacios abiertos ubicados entre los montículos constituyen a primera vista plazas y pasadizos. A pesar del avance agrícola y la desaparición de varios montículos, esta configuración revela una arquitectura planificada que integra edificios públicos, tumbas de dignatarios, áreas domésticas y de producción, así como cementerios. Otra característica del sitio es su organización dual. En Ánimas se pudo observar
que los pirámides, los principales edificios y las pirámides de dimensiones más importantes, las plazas y también algunas plataformas bajas y cementerios se concentraban en el norte de este sector, como testigo de actividades esencialmente público-ceremoniales. Mientras al sur de este núcleo, ¿no?, una concentración, en las prospecciones, excavaciones, hemos observado una concentración de materiales como batanes, restos de platos, alfareros, un basural, así como grandes áreas de quema, que son testimonio de actividades domésticas y o de producción de artefactos. Más al sur, en ánimas bajas, como se ve en esta imagen, ¿no?, pese el impacto, la expansión agrícola y de la huaquería, acciones de la huaquería, la organización dual se configura de este a oeste. Es el contrario de ánimas altas, que es norte-sur. Un desnivel natural que podemos ver aquí en este plano divide el espacio en dos partes, parte alta, del lado este libre de inundaciones y otra baja del lado oeste inundable por los desbordes cíclicos del río de Ica. En ambas áreas se documentaron edificios monumentales, espacios domésticos y de producción, como lo podemos ver en estas imágenes. Ahora, es cierto que el sitio es caracterizado por un clima árido, desértico, que limitaría la producción agrícola a gran escala, pero las tierras fértiles del valle, del valle antiguo, albergaron chacras, pensamos, y es seguro que albergaron chacras de payar, maíz, maní, algodón, entre otros, y estos restos lo encontramos en los contextos arqueológicos de ánimas altas, excavando en ánimas altas. Pero la subsistencia de ánimas dependía también de otros recursos. Pensamos al litoral, que se presta al marisqueo y a la pesca, a las lomas circunvecinas, como la loma de Uyuhaya y Amara, que contenían una flora y una fauna propicia para la caza, y en particular para la colecta de quesas de caracoles de lomas y probablemente a la crianza o al pastoreo de los camílidos. Y también aquí tenemos la situación de las lomas de parte de un lado del valle y del otro. Y recursos como aquí se ve en estas imágenes de sedimentos arcillosos permitieron el desarrollo de una arquitectura esencialmente basada en bloques de arcilla tallada y una manufactura de cerámica y de una gran variedad tecnológica y estilística. Ahora voy a presentar algunos contextos que hemos excavado antes de pasar a los análisis y la interpretación de estos contextos. Aquí tenemos lo que hemos llamado el edificio de las banquetas, que representa la estructura mayor de la zona central de ánimas altas. Se trata de las secciones norte y sur que hemos excavado en el marco de nuestro programa, de una pirámide escalonada y que da hacia plazas. Las plataformas incluyen unidades espaciales dotadas de banquetas y son conectadas por escaleras y también por rampas. También tenemos el edificio que hemos llamado edificio de las dunas porque ha sido construido sobre una duna. Este edificio compuesto de 3 plataformas se construyó entonces sobre una duna. El frontis de la primera plataforma cuenta con una escalera ancha que conduce a un corredor y una sala dotada de una banqueta.
Y de allí otra escalera lleva hasta una segunda plataforma, lo cual permite acceder a la cima del edificio, donde hemos encontrado restos de muros y correspondan seguro a recintos. También hemos excavado lo que hemos llamado la tumba de Uniliti Paracas. Es el montículo 71, que constituye una pequeña pirámide. A esta estructura corresponde entonces un corredor o recinto que contaba con una tumba, y el recinto ostentaba 2 volúmenes escalonados y un friso que sigue en la pared del corredor. Aquí tenemos entonces el recinto, la tumba, el friso está aquí, y también en este corredor tenemos otro friso. Ahora, esa es la reconstitución 3D de esta tumba, o que podemos también definir como un mausoleo. En el estado actual hemos excavado también, hemos seguido excavando el montículo 1, que ha sido excavado en los años 80 por Sara Masai, que descubrió que con una trinchera en este lugar ha descubierto estos frisos, y nosotros hemos extendido nuestras excavaciones al lado norte, al lado sur, y recién estamos excavando todo el entorno de este montículo. En estado actual, el edificio de los frisos constituye una pirámide bueno, no es tan alta, de 5 metros de alto, dando hacia plazas, de lo cual depende también plataformas bajas. La primera etapa constructiva del edificio corresponde a una estructura de planta rectangular compuesta por 2 plataformas y una serie de recintos orientados hacia espacios abiertos. Al norte tenemos la gran rampa que está aquí, que lleva hasta una terraza con lo que han sido catalogado de depósitos, pero para nosotros pensamos que son pequeños corrales. La segunda plataforma de planta en U abriga un patio, bueno, un atrio, disculpa, cuyas paredes han sido grabados de estos frisos. Y una escalera, bueno, aquí es la tumba, regreso aquí, una escalera de 5 gradas, adosada al frente central del atrio, que lo dividió en 2 mitades más o menos iguales, conduce en la cima de la otra plataforma. En la sección sur del edificio, bueno, aquí tenemos también una tumba adosada al muro del friso, y al lado sur que hemos excavado se compone de una plataforma sobre la cual se construyeron recintos. Uno incluye un altar grabado con friso. Aquí tenemos un detalle de este friso. Las áreas de producción y de actividades domésticas constituyen estructuras no tan imponentes como las pirámides en comparación con los montículos grandes. Representan plataformas y terrazas bajas techadas. Además, hemos observado en grandes áreas planas la concentración de ciertos tipos de material, como material de molienda, tiestos de cerámica y también restos de malacológicos. En este contexto doméstico, por ejemplo, tenemos 9 pisos superpuestos, testigos de reflexiones y de una ocupación continua. Y los pisos cuentan con áreas de quema y de fogones. Aquí tenemos la reconstitución de este contexto excavado en 2013. Aquí tenemos los detalles de áreas de quemas, depósitos, restos de postes
y fogones. Bueno, las excavaciones revelaron la presencia de objetos relacionados con la producción de cerámica, de textiles, de figurinas, cuantas en concha marina e industria lítica. Los materiales recuperados no se limitan a piezas acabadas. Hemos registrado materias primas, instrumentos de confección y desechos que evidencian cadenas productivas completas. E incluso para los textiles en fibra de camílido, destacan también figurinas, son piezas modeladas en arcilla cruda en general, con formas antropomorfas o bien zoomorfas. La industria lítica se menciona poco en la literatura científica, pero está presente como objetos de forma más o menos esférica, que se habrían utilizado seguro como material de molienda, como proyectiles de ondas ampliados a la caza y quizás a la guerra. Estos materiales se hallaron generalmente en los rellenos, pero también lo encontramos bajo forma de ofrendas en el momento de la fundación, de la construcción, de las remodelaciones, pero también de sello de las estructuras. Ahora vamos a tratar de hacer algunas interpretaciones en torno a estos contextos arqueológicos, ¿no? A partir del análisis de estos contextos arqueológicos que hemos excavado, hemos logrado demostrar que el seno de ánimas, la política, religión y economía estuvieron fusionados de una manera inextricable. O sea, estos elementos son siempre mezclados y no es posible separarlos. La cultura material apoya esta idea. Tenemos material de producción, ofrendas y material exógeno, y la estratificación de los edificios. Aquí tenemos algunos ejemplos donde he detallado algunos objetos. En esta imagen tenemos restos de ofrendas, material lítico, entre ellos cuchillo de obsidiana y puntas de obsidiana, herramienta y material para la producción alfarera, paletas, cuchillo, alisadores, pigmentos como ocre, y también herramienta para trabajar para la producción de textiles. La estratificación de los edificios de ánimas es testimonio de una vida colectiva de larga duración. La secuencia arquitectónica y el material asociado nos indican que ánimas funcionó durante 6 siglos, ¿no? Como se ve en esta imagen donde tenemos cortes que nos muestran las etapas constructivas y las remodelaciones del edificio de los frisos. Aquí en estas reconstituciones con las excavaciones tenemos también etapas constructivas, eso es la etapa 1 y la etapa 2 de dos edificios, edificio de las banquetas y edificio de las dunas. Ahora bien, las 90 hectáreas que ocupa el sitio acogieron una población permanente que se dedicó a varias tareas, en función de lo que presenté antes, político-religiosas, administrativas, productivas y intercambios a larga distancia. Las actividades productivas no se limitaron a la agricultura, también incluyen, como ya he mencionado, el pastoreo, la pesca, la colecta y la confección de cerámica, textiles y otros artefactos como las figurinas. Eso nos indica una población social y corporativamente heterogénea. La cultura material refleja
también una estructura política organizada y una sociedad jerarquizada, como lo podemos verlo a través de los edificios cívicos ceremoniales y también los edificios y los contextos domésticos y otros de producción. Aquí otra vez estos ejemplos. Las prospecciones llevadas a cabo en el Valle de Ica nos indican también que Animas parece ejercer un control y influencia a escala local. La escala local, o sea, en las 3 cuencas de Ocucaje, de Cayango, obviamente, y también de Zamaca. Y de él, sin duda, dependían hasta cierto grado otros sitios en otros valles, como el caso de los sitios ubicados en Palpa. Y el análisis de los vestigios arqueológicos apuntan hacia una ocupación de territorio por varios grupos. Y estos grupos, su identidad se debería la variación de su identidad se debería a su especialización productiva o política, su lugar de procedencia. Pensamos a grupos como tipo ayos, pacarinas, mitades cosmogónicas, disculpa, cuencas, otros valles, etc. Y estos grupos formaron entidades sociopolíticas paracas. Entonces, en resumen, Animas se presenta como el centro de una región, se asimila a un nudo principal de un sistema de comunicación múltiple que abarca otros centros. Asimismo, representa un lugar de concentración, de confluencia, de actividad de ocupantes simultáneos, rasgos que permitieron definirlo como un centro político religioso, en otras palabras, como una antigua ciudad andina. Ahora bien, ¿qué definición podemos dar a lo que llamamos, o lo que llamé político religioso? Bueno, el aspecto religioso se refiere a los ritos y a las ceremonias en las cuales se rendía culto a los ancestros que de cierta manera están presentes y cooperan a través de los protagonistas de los ritos. Lo religioso tiene siempre una dimensión política porque los ritos legitiman el poder y el orden en el seno de la sociedad gobernada por la élite. Ahora vamos a pasar a las características principales del territorio en esta época, en la época Paracas y quizás en otras épocas, que son, a mi aviso, la sacralidad y lo que he llamado la aparente segmentación del espacio y del territorio. Y empezamos por ejemplos de la sacralidad. El paisaje sagrado es el fundamento del centro político religioso y de las antiguas ciudades andinas. Presentaré 3 ejemplos para ilustrar esta idea. El ejemplo 1, la fundación de los establecimientos se hace integrando elementos del paisaje natural, entre comillas, natural, ¿no?, al interior de lo construido. Estos elementos del paisaje representaban lugares sagrados. Por ejemplo, en ánimas altas, ánimas bajas, la capa de arcilla natural y las dunas se han incorporado en la fundación de los edificios sin transformarlos. Aquí se construyó un edificio sobre las dunas y acá tenemos un ejemplo de la capa de arcilla natural que no ha sido aplanada, pero ha sido incorporada tal cual en el edificio. Tenemos otros ejemplos en otros sitios, por ejemplo, las laderas de cerros y los espolones sirvieron de base para la construcción.
Tenemos aquí Cerro Córdoba, en la cuenca de Ucucaje, lo que es conocido como Cerro Maxule, y también el sitio de Cahuachi. ¿Qué significa esta práctica? Esta práctica simboliza y materializa la apropiación de un territorio y por ende su legitimación para su ocupación y explotación. El ejemplo 2. El paisaje sagrado ordena la orientación de los edificios. En Animas se observó que todos los edificios mantienen el mismo eje de orientación norte-sur con una desviación hacia el oeste. Esta orientación concuerda con los cerros y coincide también con la distribución de las dunas que delimitan al lado oeste del sitio. Esta orientación también sigue el curso del río, haciendo referencia obviamente al agua. Sabemos que en los Andes, los cerros, las rocas, los manantiales, eran huacas y por tanto considerados como lugares de origen de las poblaciones. Asimismo, fueron divinidades tutelares que representaban a las entidades sociopolíticas y se le rendían cultos y se le ofrecían ceremonias y rituales. Pensamos que este cerro, Cerro Brujas, es el cerro más importante por las paracas, o la huaca, la pacarina más importante por las paracas en esta época. Es también interesante interesarnos al procedimiento de sellar los edificios para transformarlos en montículos, en huacas, de modo que estos evocan en miniatura los cerros o las huacas que emergen en la pampa, las grandes huacas. Acá tenemos el montículo 1 o el montículo que hemos llamado edificio de los frisos antes su excavación, que se aparenta a estos cerros que son atrás, que es Cerro Yesería. Aquí tenemos otro ejemplo del montículo 127 o el edificio de las dunas. Asimismo, los edificios del centro político ceremonial se encuentran en relación homotética y simbólica con el paisaje y aparecen replicar la topografía de su entorno. No hay que olvidar también que en estos edificios se enterraron dignitarios, paracas, como tenemos aquí, una tumba que ha sido adosada, el moro decorado de frisos, el mausoleo Paracas que presenté antes, ¿no? Entonces, esas tumbas nos indican que estos personajes de élite son personajes de élite, de modo que es posible asimilarlos a huacas también, y deidades que concentraban un gran poder político y religioso, que hace eco con las grandes huacas que son las montañas. ¿Qué es lo que observamos? Observamos entonces que el territorio vacío, entre comillas, se encuentra en el corazón de la vida del centro, no solo a través de su explotación, porque sabemos que de estos cerros son también fuentes de recursos importantes para, pues proporcionaron arcilla, pigmentos minerales que permitieron el desarrollo de la arquitectura en barro, la manufactura de cerámica, sino también a través de su apropiación simbólica y política. O sea, los paracas se apropiaron también, explotaron, pero también se apropiaron de una manera simbólica y política estos cerros. Y para apoyar esta idea debemos recordar que parte de estos elementos, ¿no? Acá tengo un ejemplo, de paisaje, se encuentran como ofrendas en el corazón de los edificios. Podemos
Entonces, de una manera tangible y material, percibir vínculos y elementos articuladores entre estas dos partes del territorio, el centro construido y el paisaje a primera vista vacío y natural. Algunos datos etnográficos consolidan estas propuestas de interpretación, ¿no? Los antropólogos señalan que entre los Aymara, Cacachacas, cada familia tiene un lugar de ofrendas en su cerro tutelar, ¿no? El cual está emparentado en forma ritual a un altar situado a una de las esquinas del patio de la casa. Asimismo, entre los aymaras siempre el ritual de enterrar ofrendas antes de la construcción de la casa no solo garantiza la construcción, también asienta el derecho de la familia sobre este terreno, o sea, hay una relación con la apropiación del territorio. Ahora vamos a abordar la configuración del territorio de Animas que obedece a un principio ordenador del espacio andino, que es la bipartición. Animas representa un espacio significativo, ya que se encuentra en el centro de la cuenca de Cañango, un territorio por esencia dualista, como está explicado en esta diapositiva. El río divide el territorio desértico en dos mitades, ¿no? Hacia el este se encuentra Pampa del Cacique, Cerro La Yesería y también Lomas Colorado. Hasta el oeste, ¿no? Tenemos la Pampa de los Pescadores, Cerro Bruja, Cerro Brujito, las Lomas de Uyujaya y Amara. También las estribaciones, o sea, estos cerros de un lado del otro del sitio y del río, también dividen el espacio, lo que nos da 4 espacios, ¿no? 2 dan hacia el valle y 2 al lado este lado da hacia el mar, el otro lado hacia la sierra. La bipartición del sitio, del espacio también lo encontramos en el sitio mismo. Las dos zonas, ánimas altas y ánimas bajas, han sido contemporáneas y corresponden a 2 mitades de un mismo sitio organizado según un patrón dual. La diferencia entre las áreas se observa sobre todo en la función y en el uso del espacio. Al inicio, ánimas bajas tenía una cierta forma de poder. Ahí se encontraron, se construyeron las pirámides importantes y después, en una segunda etapa, ánimas altas tomó una posición predominante porque en este lugar tenemos todas las pirámides construidas en la parte alta del sitio. También tenemos una división en la misma, como ya lo expliqué antes, tenemos norte-sur por ánimas altas y este-oeste por ánimas bajas. También lo que hemos observado a través de nuestras prospecciones, el nivel de la cuenca existe sin duda una jerarquía entre las orillas del río y sus ocupantes. ¿Por qué? Es que las prospecciones realizadas en el marco de nuestro programa indican que los sitios dotados de arquitectura monumental se concentraban en la orilla izquierda del río, del lado del Pampa del Cacique. Entonces, eso sugiere una superioridad del este sobre el oeste. Podemos pensar a 2 franjas de territorio, una orientada hacia el mar y la otra hacia la sierra, y así evocar categorías espaciales, ordenadores andinas que nos remitan
a los conceptos quechua y aymara de Humayurku. En cuanto al sitio mismo, podemos pensar a otras categorías que son muy conocidas, que son Anan y Oren. Entonces, esta manera de organizar el espacio corresponde a una visión del mundo, a un aspecto del pensamiento andino, un principio que ordena el tiempo, el cosmos y la sociedad, y que ha sido ampliamente abordado por antropólogos, historiadores andinistas. Puedo citar dos antropólogos e historiadores franceses, por ejemplo, Nathan Wachtel y Gilles Rivière. Ahora quiero abordar de una manera breve la ocupación del territorio y la identidad de los paracas, que ya pienso que ya lo he desarrollado en cursos justamente en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Los análisis de estas figuras que se ven aquí son tradicionalmente diseñados de seres míticos, antropomorfos, con rasgos de felinos, pero si los analizamos, estas figuras nos indican más. Estos muros y frisos representan soportes de informaciones ciertamente religiosa y mítica, pero esta información está también ligada a la historia, a la memoria, al poder y también a la identidad de los paracas. Las figuras en estos círculos, estos primeros círculos que salen en la figura, reenvían a un tiempo antiguo de los paracas. Eso es lo que llaman los especialistas, paracas medio o paracas Ucucaje 7, 8, etc. Bueno, estas figuras reenvían a las culturas, a otras culturas de la costa norte, central y sierra, y reenvían a una otra época que es la época que se conoce, o las culturas que se conocen como Cupisnique y Chaví. Ahora, estos círculos que aparecen ahora designan íconos que son típicamente paracas y que son de una época más tardía, que es la época paracas, lo que se designa de paracas tardío o paracas Ucucaje 9 y 10, ¿no? Y que son locales. La figura señalada aquí, ¿no? Con este círculo reenvía una figura que encontramos seguro en la costa sur, en la cerámica, y sobre todo en los textiles, en lo que se refiere a los materiales de ánimas altas, pero también en la zona del altiplano. Entonces, ¿qué tenemos en estos frisos? En estos frisos representan el presente, el pasado, lo local, lo externo, pero también las interacciones de los paracas con otros colectivos. También puede representar la identidad norteña, una parte de la identidad de los paracas que es de la costa central o la costa norte. No estoy diciendo que todos los paracas son de esta zona, pero hay quizás interacciones o la élite de ánimas al menos tenía orígenes o tenía lazos con estos territorios. Ahora voy a pasar a la segunda característica del territorio de los paracas, que lo que llamé la aparente segmentación del territorio. Porque en la realidad, porque parece que el territorio es segmentado, pero bueno, estoy bien en el tiempo. Vamos a empezar y vamos a abordar el tema de los geoglifos que hemos prospectado y registrado en nuestras prospecciones entre 2013 y 2018, ¿no?
Bueno, las pampas, a primera vista vacías, entre comillas, formaban partes de los territorios de los centros. Fueron muy transitadas y fueron escenario de ceremonias y rituales. Testimonio de ello son los numerosos geoglifos, ¿no?, trazados en sus superficies que apuntan hacia cerros, cementerios, establecimientos, paracas. La mayoría asociados a lo que llaman o se llama o se denomina paravientos o abrigos. Hemos constatado que hay dos tipos de geoglifos, ¿no? Los geoglifos documentados en las pampas adyacentes al Valle Bajo de Ica, orientados a un eje este-oeste, son de dos tipos. Geoglifos de dimensiones menores, orientados hacia cerros, asentamientos, cementerios, en general relacionados con un territorio local, ¿no? Y otros de dimensiones más importantes, ubicados en áreas de transición entre el territorio de Ica y Nazca, están vinculados a un territorio intervalle y interregional. Los geoglifos y los abrigos son marcadores territoriales que interconectaron los diferentes sitios y sus componentes a escala local, pero también a escala del territorio regional o de los paracos. Entonces, sobre la base de estos datos podemos plantear que aunque el territorio del centro político religioso de Animas y de otros que son también quizás en Chincha y también que son en Chincha y también en la zona de Nazca, que son excavados por otros colegas, por otros equipos, es geográficamente y simbólicamente heterogéneo. Podemos calificarlo como un espacio continuo y articulado que forma un conjunto, porque un notable flujo de intercambio de orden político, económico, simbólico articulaba sus diferentes segmentos, ¿no? Ahora, para concluir, entonces, el aspecto segmentado del territorio Paracas, como ya he indicado, aquí tenemos la zona norte en Chincha, la zona de Cerrillos en Ica, la zona, bueno, la región de Animas, el territorio de Animas Altas y también la zona de Nazca. El aspecto segmentado del territorio Paracas, que a primera vista, bueno, cuando pensamos así, parece vinculado a un menor grado de cohesión social y política, como a menudo son calificados las antiguas sociedades andinas, tendría más bien su origen en una lógica simbólica, una manera de organizar el espacio y también la sociedad. Lo que observamos también a la escala del territorio de los Paracas, en lo que se refiere al territorio de Paracas, aunque los datos arqueológicos disponibles son limitados por no contar con más detalles sobre otras manifestaciones culturales distintas a la cerámica y los textiles, podemos postular que en la época Paracas tardío, al menos tardío, existía probablemente un territorio principal que incluía dos zonas nucleares: el Valle de Ica y los valles de Chincha y Pisco. A estas áreas nucleares se vinculan dos periferias importantes: al noreste, Toparacañete, y al sureste, Palpa Nazca. Estas periferias interconectaron las áreas nucleares con la costa norte, con la costa central, la sierra adyacente y con los valles ubicados al sur de Nazca. Entonces son valles más lejanos. A través de estos territorios, o sea, lo que llamamos las periferias, circulaban en un eje noreste-suroeste, en otro este-oeste, materias, productos y bienes de prestigio,
y los conceptos y símbolos paracas probablemente circulaban y se transmitían a través de grupos especializados que ocupaban los centros y también las periferias. Pienso en particular a la zona de Palpa y a la zona de Cañete. Lo que observamos es que es sorprendente de que una periferia de tal importancia como Palpa, por ejemplo, o Cañete, no se convierte en un área nuclear con un centro de la, por ejemplo, de la envergadura de Animas o de Cahuachi. Este cuestionamiento nos lleva a pensar que los factores ambientales no siempre son elementos decisivos para el surgimiento de grandes centros. Y pensamos que es la historia singular de un lugar, de un grupo, por ejemplo, como de Animas o de Cahuachi, lo que explica sus transformaciones. Bueno, con esta pregunta y esta conclusión voy a acabar esta conferencia. Muchas gracias por su presencia y atención, y disculpa por el horario porque había una equivocación por el cambio horario. Aquí presento algunas imágenes de recuerdos bonitos en esta época difícil que nos impide de viajar y de trabajar. Aquí es el grupo que ha participado, los arqueólogos, los alumnos en 2014 y presentó la última temporada en 2019. Muchas gracias a todos. Espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Le recuerdo a todo el público que pueden dejar sus preguntas tanto en el chat Zoom como en los comentarios de Facebook. La primera pregunta es del señor Alcides Álvarez. Mi pregunta se divide en varias, todas ligadas entre sí. Son muchos los cementerios. No escuché todas ligadas entre sí. Son muchos los cementerios detectados en el sitio. ¿En qué parte del sitio se ubican? ¿Son contemporáneos a los montículos o son posteriores? ¿Y ya están saqueados o bloqueados? Sí, son saqueados, huaqueados y huaqueados sobre décadas, ¿no? Eso podemos demostrarlo con los objetos que encontramos en los años 60, después 70, 80, con periódicos y con restos de ropa, etc. Bueno, yo hablé de los cementerios, pero para mí la noción del cementerio es un poco difícil, aunque la uso. En Animas, lo que se transforma en cementerio son los lugares que la gente han habitado, han ocupado, y cuando la dejan, bueno, enterran, se transforman en entierros. Ahora, toda la cerámica, por la temporalidad, toda la cerámica que encontramos en Animas altas, es cerámica, lo que se dice Ucucaje 9, Ucucaje 10. No tenemos una estratigrafía que nos enseña una superposición de cerámica Ucucaje 9, 10, están mezclados en los rellenos. Y en Animas altas tenemos poca cerámica Ucucaje 8 que está mezclada. Por ejemplo, en el montículo de los frisos, el edificio de los frisos, tenemos quizás 2 o 3 fragmentos de cerámica, vamos a decir, de Paracas medio o Ucucaje 8. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta variación de la cerámica no está relacionada con una diacronía, o sea, es
como ya lo expliqué en la conferencia, eso implica que son varios grupos que interactúan y que están allí. Por ejemplo, podemos pensar, en vez de pensar siempre la tipología, podemos pensar que un tipo de cerámica está fabricado por un grupo que está en otro valle, en otro lado del valle, o el norte, el sur. Quizás que la gente del Cuenca de Samaca van a tener un alfar bien especial o especializados en esta cerámica, etcétera, ¿no? Pero son de la misma época porque siempre es la misma cerámica, los mismos textiles, la misma manera de construir, de edificar, etcétera. Entonces son contemporáneos. Ahora, en la zona baja de ánimas, lo que se conoce como ánimas bajas, tenemos un lugar que hemos excavado donde claramente tenemos Ocucaje 8, una estratigrafía, y después tenemos Ocucaje 9 y 10, ¿no? Esta idea de poner, por ejemplo, para regresar al montículo de los frisos, esta idea, por ejemplo, de recordar, pienso que estos elementos, como en los frisos, es recordar el pasado, ¿no? Es una manera de, como, bueno, podemos pensar a estos elementos de historia, de memoria que los antropólogos desarrollan en sus trabajos actuales, ¿no? Pienso que la mezcla de los materiales y tenemos que pensar a otras explicaciones, ¿no? Que tienen relación con las interacciones, con las diferentes identidades sociopolíticas, etc. Pero puedo decir que es de la misma época. Y obviamente el sitio de ánimas está, cuando hemos llegado, ya estaba bien huaqueado, y en particular las tumbas. Es muy, muy raro de encontrar una tumba que no ha sido huaqueada. O sea, es una pena, pero así es. Espero haber contestado a la pregunta del señor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Fabián Gutiérrez. ¿Cuál es el fechado del sitio de ánimas y cuántas fases de construcción tiene? Bueno, los fechados son de 500 antes del Cristo hasta 100 después del Cristo, o sea, Paracas medio, Paracas tardío. Y las etapas dependen de los edificios, pero tenemos, por ejemplo, 3 a 2 etapas constructivas importantes, con el sello al final de los edificios, que en general, en la realidad no se abandonan totalmente porque se transforman, como he dicho en mi conferencia, en lugares especiales en Huacas. Porque hemos encontrado, por ejemplo, en la cima de los edificios, lugares que no han sido tapados o sellados con una capa de arcilla como otros lugares. Y ahí tenemos restos de muros, y lo que indica que el montículo al final se transforma en una suerte de pirámide con una pequeña estructura donde se depositan ofrendas. Pero estos elementos es difícil de ubicar por la huaquería y la destrucción. Una destrucción por los elementos naturales, la erosión, el viento, y también humana por la huaquería, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Viviana Young. ¿Se encontró algún vestigio musical? ¿Se encontró cerámica grande para la chicha? No hemos encontrado instrumentos. Me recuerdo quizás de un fragmento que se encontró en las excavaciones de Cerro Córdoba. No tenemos otros elementos, pero eso no quiere decir que el sitio tiene 90 hectáreas y no hemos excavado todo, ¿no? Son varios, hemos excavado desde 2009 varios sectores, obviamente, pero no sabemos. Ahora, para decir qué es lo que había dentro de los recipientes, hay que hacer análisis y están en curso, entonces no puedo contestar a la pregunta qué había
hay que analizar bueno, los restos que se la cerámica. Es por ello que nosotros no lavamos la cerámica, tiene una conservación especial para justamente detectar elementos que son el interior y las superficies de las cerámicas. Sobre todo la cerámica Paracas, que está, sus colores son resinas que han sido puestas después de la cocción. Entonces, en eso, en este momento estamos en curso de análisis de cerámica con colegas peruanos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Marlene Arcos. En la zona investigada, ¿se han encontrado instrumentos para el uso textil? Claro, claro, ya enseñé, no sé si podemos regresar en PowerPoint para enseñar de una manera más clara. Aquí en esta diapositiva tenemos herramienta y material de manufactura de textil. Peines, agujas y también de camínide, motas de algodón no todavía preparadas, ovillos, etcétera, ¿no? Sí, allí había una artesanía importante, una fabricación de textiles de cerámica. Había sin duda talleres. Talleres, un gente que se dedicaba a la fabricación de cerámica y de textiles. Y también de otros elementos como las figurinas. Tenemos estas figurinas que enseñé, que son figurinas que tienen similitudes con figurinas que encontramos en la costa central de Lima. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Felicita Juria Chacartana. ¿Quién o qué organización está a cargo de estos restos? ¿Qué? Disculpa. Sí, la pregunta es de la señorita Felicita. Ella pregunta, ¿quién o qué organización está a cargo de estos restos? ¿De estos? De estos restos. Restos, disculpa. Sí. Los restos de animas, bueno, el sitio está registrado como en el Ministerio de la Cultura, bueno, como ya lo hemos hecho desde el inicio de nuestros trabajos. Los materiales están en curso de análisis por arqueólogos, franceses y también peruanos. Y tenemos también, obviamente, la ayuda del Museo de Ica para estos trabajos de análisis, ¿no? Para los locales, etcétera, ¿no? Y tenemos, obviamente, las autorizaciones necesarias por el ministerio. Me olvidé de decir, justamente aprovecho la ocasión de agradecer justamente mi Ministerio de los Asuntos Exteriores de Francia, que financia este proyecto, ¿no? Desde 2009, mi laboratorio Mundos Americanos de la Escuela de los Altos Estudios y también el Museo de Ica, que nos ayuda en estos trabajos, mis colegas Susana Arce, Robán García, y también el Ministerio de la Cultura, que nos otorga todas las autorizaciones para los materiales, para trabajo sobre los materiales y para trabajos de excavaciones del sitio. Muchas gracias. El programa está en cargo como tenemos los materiales que están en curso de análisis, tenemos el cargo de estos materiales. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Ademir Díaz. Del material lítico de las puntas de proyectil encontrados, ¿se ha podido identificar de qué material son y se ha podido asociar a qué tradición lítica pertenecen? No, es obsidiana. Es de la época, como se encuentran, de época Paracas.
Ya. Tenemos también otros materiales que son, bueno, granita y también, sí, mucho granita. Y también como se ve en esta imagen, no sé si la tienen, puntas son en obsidiana. Y mucho material de molienda también, lo que llaman molienda. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Edgar Yepes. ¿Se ha pensado incluir al sitio arqueológico en los circuitos turísticos? Todo es... Sí, ya. Sí, sí, estoy escuchando, sí. En todo caso, ¿van a incluir alguna información en el Museo Julio Cetello? Gracias. Bueno, hay el friso, en el Museo Tello hay el friso de la reconstitución de este friso que ha sido descubierto en 1982. No se incluye en circuito turístico porque las estructuras son muy, muy frágiles. Y la idea después de la excavación es de tapar, porque si lo dejamos al aire, ya no hay sitio, ya no hay estructuras, porque hay que tener toda una infraestructura para la conservación, bueno, y por el momento no hay bueno, estamos trabajando en este sentido para hacer reconstituciones y para organizar el sitio para que se puede visitar. Yo no soy de la idea de destapar, por ejemplo, los frisos, porque son muy, muy frágiles, pero pensé, estamos organizando un proyecto de reconstituciones por el gran público, ¿no? En el sitio bueno, tenemos una página web, tenemos un Facebook del proyecto que se llama Programa Arqueológico Animas Altas y Caperú. También hay la asociación justamente que hemos creado con colegas para justamente ayudar, para tener una ayuda mutua, ¿no? Y una interacción sana con el pueblo. O sea, por ejemplo, el proyecto ayuda por las cocinas mejoradas. Teníamos un proyecto de construir cocinas mejoradas. También de ver esta cuestión del agua y de la luz. Pero también no hay que olvidar que también esta colaboración, o sea, la gente de Cayango también nos ayudan, o sea, nosotros no somos los europeos occidentales que vienen y que ayudan porque la gente no tiene medios, etcétera. No, es una interacción de los dos lados. O sea, nosotros ayudamos con lo que tenemos, son ayudas simples, pero muy concretas, ¿no? O sea, fáciles a elaborar y sirven, ¿no? También, por ejemplo, por la colaboración con los colegas peruanos, o sea, el aporte es mutuo, ¿no? Ahora la cuestión de abrir este sitio a los turistas me parece un poco difícil como por el momento, ¿no? Ya el sitio ya ha sido destruido, huaqueado por los campos agrícolas, por la huaquería, etcétera, ¿no? Hay que pensarlo, hay que pensarlo bien y hay que organizar, bueno, eso necesita medios y bueno, la Asociación Paracas Arqueología y Sociedad trabaja en este sentido. Espero tener apoyo, ayuda del Ministerio de Cultura de Perú. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Nayeli Cárdenas. ¿Qué evidencia de intercambio con otras legiones han encontrado? Bueno, hay primero la obsidiana, hay también conchas de espóndilos, como se ve aquí en esta imagen, que han sido encontrados bajo formas de ofrendas. Y hay también lo que llamamos, hay también bueno,
no tengo nombre en castellano, el Cristo rosa. Tenemos estos elementos, ¿no? Que vienen de la costa norte, de la sierra, y los intercambios también en los iconos, como ya lo mencioné, ¿no? Por los frisos. Y también la cerámica de Cayango o de Paracas se encuentra en lugares más, bueno, bien lejanos del sitio. Entonces hay una circulación, un intercambio importante, ¿no? Una suerte de economía a la escala no solamente local y regional, que podemos decir, bueno, que puede asimilarse a un intercambio internacional. Bueno, no entre comillas internacional, no de ahora, pues, ¿no? O sea, afuera del local regional, extrarregional. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Gaby Prada. Buenos días, disculpen la tardanza. Mi pregunta es, ¿se ha logrado establecer alguna relación entre el sitio de Ánimas Altas con los geoglifos del Valle de Ica? Sí, claro, ya enseñé en el PowerPoint y la conferencia mencioné los geoglifos que hemos registrado, que apuntan hacia cerros, cementerios y también hacia sitios Paracas, ¿no? Y hablé de geoglifos a la escala local y otros que son más largos, que son en territorios de transición en las grandes pampas entre la región de Ica, entre, por ejemplo, el territorio de Ánimas y el territorio de Cahuachi o de Nazca, entre el Valle de Ica y Nazca, ¿no? Sí, claro, hay geoglifos. De todos modos, los geoglifos es una tradición andina que no solamente se limita a los Paracas o a los Nazca. Geoglifos en toda la costa peruana han sido reportados, pero con la agricultura, con el avance de las chacras, de la agricultura a gran escala, y también en la urbanización, estos geoglifos como varios huacas, bueno, lo que se llaman huacas o antiguos establecimientos, han sido destruidos. Muchas gracias, señorita Aicha. Estas han sido todas las preguntas que nos han dejado. De parte de todo el semillero de investigación, le queremos agradecer profundamente por brindarnos parte de su tiempo, ya que sabemos que es una persona muy ocupada, para brindarnos tan interesante e importante ponencia. Muchas gracias a ustedes. Es un placer de participar y de apoyar con lo que se puede a la universidad, a los alumnos. Lo invito a, bueno, por cualquier otra pregunta, si puedo ayudar en cualquier cosa, me pueden escribir vía el Facebook o la asociación, o mi email de la Escuela de los Altos Estudios, ¿no? Que es basha@ushbss.fr. Todas las publicaciones están en línea en nuestro sitio, que es, es suficiente poner Paracas, EHESS, y ya es el sitio donde hay todas nuestras publicaciones en línea. Las mías, pero también de mis colegas que trabajan conmigo en el sitio. Muchas gracias a todos y mucha suerte por todos. Muchas gracias de nuevo, y también quiero hacerle recordar a todo el público presente que este ciclo de conferencias va a continuar el día de mañana con la ponencia Arqueoastronomía relacionada a los petroglifos y geoglifos de Ica, dictada por el presidente del Instituto Astronómico de Perú, el ingeniero Artemis Dians, espero haberlo dicho bien, nombre de Bélgica. Y les recuerdo que también que si desean pueden adquirir un certificado por el ciclo de conferencias virtuales. Ahí en el Facebook estaremos dejando el link para que los interesados en adquirirlo. Sin más que agregar, de nuevo gracias, doctora Aicha. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto. Mucho gusto.